Hoy día existe una lucha contra los poderosos, contra los grupos económicos, verdaderas corporaciones multinacionales, y que han sido dueños de este país, que son precisamente con quienes también confrontamos en el territorio. Aquí estamos hablando de, por hablar solo de dos grupos, la familia Mate y la familia Angelini, que hoy día está siendo parte de la industria forestal. Más del 90% del territorio aún secuestrado por estos grupos económicos, en donde opera el capitalismo y la cultura de la muerte que trae consigo, de la explotación a través de megaproyectos y la ocupación por desposesión. Los grupos económicos son capaces de matar, de hacer lo que sea para defender sus intereses. Si nosotros matásemos a un Paco, por ejemplo, que mató de forma cruel a Toño, estaríamos justificando ese discurso y esa narrativa del terrorista, del narcoterrorista que quiere controlar un territorio para plantar droga y destruir a la sociedad. Ese discurso instalado desde el fascismo, desde el poder. La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias. Nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos las vidas de los trabajadores y les explicamos que el problema no es con ellos, es con las empresas capitalistas que están devastando nuestros territorios. No se ataca a trabajadores, no se atacan campesinos pobres. Esta ética que hay detrás de la lucha, vamos. No hemos asesinado a nadie en nuestros 25 años. El sistema pretende seguir manteniendo esta lógica colonial de carácter contrainsurgente. Hoy día con visos más progresistas, con tecnicismo para justificar la militarización, con gente comunista detrás. Lo que nosotros estamos diciendo acá, que tenemos el derecho a existir, que tenemos el derecho a restablecer lo que nos arrebataron, que nos quitaron y por el cual se han cometido innumerables injusticias. Si lo que nosotros hacemos es resistencia, si lo que nosotros hacemos frente a la agresión de la bota militar y del paramilitarismo es autodefensa, y lo vamos a hacer con toda la dignidad y con toda la convicción porque estamos defendiendo a la gente. Aquí estamos en el lago Yauyeo, considerado el lago más limpio de Sudamérica, pero el lago Yauyeo no está limpio, no está resguardado así porque aquí vinieron ecologistas o medioambientalistas o la izquierda. Aquí no vino el Estado, aquí esto fue con resistencia, frente a la salmonera, frente a la forestal, y por eso este es uno de los lagos más limpios, más puros, tiene más Nehuen, esta lógica colonial contra insurgente, que hoy día la impone Boric, y que Boric va a ser recordado por haber militarizado el Gualmapu y tal vez por haber agudizado contradicciones. Boric, en su momento de parlamentario, levantaba la voz como gran revolucionario de que nunca se debía permitir la militarización del Gualmapu, como lo hizo Camila Vallejo, Caro Cariola, etc. Hoy día representan el establecimiento de la política para justificar la militarización del Gualmapu por la bota militar. Están dando luz verde a los agentes del Estado para cometer literalidades e injusticias, como la que cometieron con Pablo Marchán, en donde no le dieron la posibilidad de la vida. Una vez que estaba siendo reducido, lo ejecutaron. Trabajamos y luchamos por la causa mapuche en un pueblo digno, un pueblo guerrero, un pueblo rebelde que marcha hacia su liberación. Chaltumay, Barrichihuevo.